que tuvieron algunas otras charlas, entonces también me voy a dar algunas cuestiones ya un poco solapadas, por eso no me quiero meter mucho en nada muy específico. Sé que tuve una charla de catarata traumática, así que tampoco tiene demasiado sentido que vayamos muy en profundidad por ese lado. Pero bueno, si hay alguna duda de lo que fuera, también de esos temas lo abordamos. La idea, un poco lo que les decía, los objetivos son esos, un poco clasificar el tema del trauma, terminologías, que hay un poco de confusión con eso. Por otro lado, identificar los diferentes tipos de trauma que hay, manejo de tratamientos y un poco acerca de lo que es las quemaduras, también más que nada por arriba, porque bueno, se puede hacer una charla entera en sí, ¿no? Quemaduras. Bueno. Empezamos un poquito con la epidemiología para conocer un poco del impacto que tiene. Esto es todo sacado de un registro que es el USEIR, que es el registro que hay en Estados Unidos de todo lo que son las lesiones oculares. Y se estima que anualmente hay aproximadamente 2,5 casi millones de lesiones oculares, los cuales representan aproximadamente 500.000 años de visión perdida. Y eso es mucho, y obviamente genera también un costo muy alto en la salud pública de aproximadamente 300 millones de dólares anuales, solamente relacionados a los accidentes laborales, después accidentes domésticos también. Es la segunda causa de discapacidad visual, trauma ocular, y el 90% de ellos son prevenibles, por lo cual hay que hacer bastante hincapié en eso. Si trabajan con RTs, sabrán, y nosotros ahí en la clínica, en Charles, tenemos mucho convenio con pacientes de RT, y la verdad que la gran mayoría de todos los casos de trauma que recibimos, que son muchos, vienen justamente por ese lado, y en la mayoría de los casos son cosas totalmente prevenibles, que los pacientes no tenían puesto los anteojos de seguridad, no cumplieron con las normas y los protocolos que corresponden. La córnea recibe aproximadamente el 50% de las laceraciones oculares, porque es lo que está más expuesto. Habitualmente se produce en hombres, que es casi un 80%, y hasta casi un 30% de las causas son debido a objetos cortopunzantes. La edad es muy variable, siendo la mayor parte entre los 10 y los 40 años, el 61% se produce en esa edad. De la misma fuente, siempre las fuentes de Estados Unidos pues son los que mejor registran este tipo de cosas, pero bueno, es algo bastante aplicable al resto del mundo, ¿no? Hay un poco la distribución de acuerdo a la edad y al sexo. La mayoría son hombres, es el porcentaje de hombres por década, y que tiene que ver un poco con el tipo de actividad que hacen habitualmente, ¿no? Tareas habitualmente que requieren reparaciones, manejo de maquinaria pesada, múltiples oficios. Como hablamos recién, la mayoría de las causas son debido a objetos cortopunzantes y también por traumatismo por objetos romos. ¿Sí? Después hay un montón, caídas, disparo de armas, fuegos artificiales y otro tipo de proyectiles. Lo mismo lugar del accidente, ahí hablamos del costo que generan en salud los accidentes laborales, pero según este registro la mayor parte de los accidentes se producen en la casa, ¿no? O sea, que son de tipo doméstico. Bueno, lamentablemente sigue bastante mal la proyección, pero bueno. Esto es un poco para poner más claro el tema de la terminología que tiene que ver con respecto al trauma ocular. Hay una clasificación de la terminología que es del Birmingham Eye Trauma, que los divide de acuerdo al tipo de trauma, ¿sí? Si es con ojo cerrado o ojo abierto, ¿sí? Dentro de los traumatismos con el ojo cerrado tenemos las contusiones y las laceraciones lamelares. Eso significa que es una lesión que no es de espesor completo, y cuando hablamos de una lesión con el ojo abierto nos referimos a las laceraciones de espesor completo, dentro de las cuales
tenemos las heridas penetrantes, las heridas perforantes y en caso de que haya un cuerpo extraño, intraocular retenido. Y por otro lado, lo que sería una ruptura, lo cual nosotros llamamos estallido ocular. Las lesiones penetrantes tienen una puerta de entrada que es la misma puerta de salida, ¿sí? O con un cuerpo extraño intraocular retenido, ¿sí? Pero tienen una sola puerta de entrada, no tienen puerta de salida. La lesión perforante tiene puerta de entrada y puerta de salida, o sea, es un objeto que atravesó el ojo de lado a lado. Con respecto a la evaluación clínica, lo mismo que tenemos que hacer en todos los casos, pero es fundamental la anamnesis dentro de todo lo que uno puede hacer, porque una buena anamnesis nos puede permitir sospechar, por ejemplo, si el paciente tiene altas chances de tener un cuerpo extraño intraocular. Si uno viene el paciente y le pregunta qué es lo que le pasó, lo reciben en la guardia, me ha pasado pacientes derivados por guardia, que lo derivan por una herida penetrante. Y la historia clínica figura que el paciente se lastimó el ojo. Entonces uno le pregunta, ¿pero qué estabas haciendo cuando te lastimaste? Estaba cortando un alambre y vino el alambre, me clavó en el ojo y uno ya sabe que es un mecanismo que hace como una especie de latigazo, y en ese caso es muy probable que no tenga un cuerpo extraño intraocular, si bien puede haber, pero eso sería más raro, diferente de esas que el paciente que refiere que estaba martillando, en lo cual hay altas chances, y además de ver una lesión en el nivel de la córnea, por ejemplo, vemos lesiones de las estructuras posteriores, por lesión del iris y entonces ahí hay una alta sospecha de cuerpo extraño intraocular y tenemos que pedir estudios complementarios para descartarlo. Registrar la agudeza visual es fundamental, porque muchos de estos pacientes se dan en contexto de ART, ¿sí? De lesiones laborales, entonces es un paciente que después muchas veces terminan judicializados y demás, entonces hay que tener un muy buen registro de lo que es la agudeza visual inicial, dejar todo registrado, documentado, ¿sí? Registro fotográfico con iconografías, los exámenes complementarios que sean necesarios pedir, de acuerdo al caso, ¿sí? Como hablamos de la sospecha de cuerpo extraño intraocular, que le vamos a pedir una tomografía computada, es el gold estándar, se puede pedir una radiografía o una ecografía, lo que tengamos a mano, pero siempre, aunque sea, se lo haga en forma diferida, pedir una tomografía computada con cortes finos y axiales y coronales, eso es fundamental porque a veces hay cuerpos extraños muy chicos que no se pueden detectar. Nunca pedir una resonancia magnética, pues es un cuerpo extraño metálico. Las tinciones, si hay alguna duda que una lesión, una laceración corneal, espesor completo o no sirven a veces para detectar si hay un CD positivo, ya sea espontáneo o inducido, eso es lo que tenemos que ir evaluando, y todo eso, bueno, nos va a dar un pronóstico de la lesión que sufrió el paciente. Con respecto al pronóstico, hay también una clasificación que es de la OTS, que es el Ocular Trauma Score, que bueno, tiene también toda una forma de estadificar y clasificar a las lesiones y a los traumatismos, en los cuales se da un puntaje, y en base a ese puntaje hay una tabla que nos dice qué porcentaje hay de recuperación visual de ese paciente, o sea, qué porcentaje tendría de recuperar determinada cantidad de visión. Eso más que nada para el factor pronóstico, ¿sí? Este es el puntaje que se hablaba, ¿sí? De pacientes que vienen sin percepción luminosa o movimiento de mano, pacientes que tengan mejor agudeza visual, y de acuerdo al grado, al tipo de lesión que tuvo, si fue una estallido ocular, si se presenta con infección intraocular, una neframitis, envenenamiento de retina, etc. Bueno, esa es un poco lo que se habla, ¿no? Son todas tablas, eso es más que nada para, sirve a veces para trabajo, objetivos y demás. Parte de lo que es la clasificación también involucra ubicar en qué zona del ojo se produjo el daño, ¿sí? Se puede dividir en 3 zonas. Si es una lesión con el ojo abierto, tenemos las 3 zonas que están divididas por colores. La zona 1 involucraría la córnea del limbo, la zona 2 del limbo hacia 5 milímetros hacia atrás, digamos el ecuador del ojo, y la zona 3 de esos 5 milímetros hacia el polo posterior. Y si es un traumatismo contuso, con el ojo cerrado, digamos, la
la zona se divide en la zona 1, lo que sería la conjuntiva, la zona 2, la cámara anterior de iris y cristalino, y la zona 3, ya cavidad vítrea, cuerpo ciliar, oroides. Eso nos permite clasificar nuevamente según tipo de lesión, el grado, eso nos va a dar la agudeza visual, la pupila, es decir, si tiene defecto pupilar aferente, y la zona comprometida. Bueno, todo eso nos va a dar a hablar del pronóstico, ¿sí? Que uno, ya sin necesidad de llegar a hacer todo este tipo de clasificaciones, que como les decía, a veces sirven para hacer trabajos y otras cosas, ya se va dando cuenta sin asignarle un puntaje determinado qué paciente tiene más chance que otro de que ande bien, ¿no? Entonces es fundamental también al momento de recibir al paciente explicarle cuál es el pronóstico, explicarle que si tuvo una herida penetrante, corneal, con un corpo externo intraocular, con hemorragia vítrea y una lesión macular, bueno, va a necesitar más una cirugía, el pronóstico no es bueno, si tuvo un estallido ocular, el pronóstico muy malo. En función de eso, uno ya en su cabeza, sin llegar a pasar por cada uno de estos ítems, se va dando cuenta y en función de eso le da un pronóstico al paciente, ¿no? Otra cosa, hay veces que tenemos lesiones muy chicas, lesiones penetrantes en la córnea que no afectan demasiado la visión. El paciente viene con una buena agudeza visual, pero también hay que explicarle que ese paciente cuando se lo cierra le va a bajar probablemente la visión porque los puntos que van a inducir astigmatismo, entonces eso también es importante que lo sepan. Y a veces quizá no es lo más correcto, pero un paciente que viene y tiene una visión muy buena, siempre tratar de tirarle un poquito más abajo de la visión, porque si no también eso puede ser un problema el día de mañana, ¿no? Un paciente que podría, yo llegué y veía mejor y ahora te operaron y te viendo menos, y a pesar de que uno quizá le sacó el ojo, pero bueno, esas cosas pasan también. Ya yendo un poco más a las patologías en sí, vamos a lo más leve, que son las erosiones corneales, y son lesiones superficiales, hasta un 10% de las consultas por guardia. Y si este tipo de lesiones no afectan la capa de Bowman, la restitución es completa, si no dejan secuela, son pacientes que quizá vienen a la guardia muy sintomáticos, ¿sí? Con mucho dolor, fotofobia, lagrimeo, ese tipo de caso de que hay un paciente en la guardia que está muerto de dolor y quizá no tenía nada, y al lado hay un paciente tranquilo con un trapito en el ojo y ese está mal. Pero bueno, es doloroso. La anestesia únicamente debe ser usada para examinación. Sepa que hay muchos pacientes que por el dolor que esto les genera van a la farmacia también, dan algo para el dolor, están teniendo una anestesia, así que también ojo con eso, o le preguntan qué le pusieron y como le dan inmediatamente van y piden que le den lo mismo a la farmacia, y la farmacia muchas veces hace cualquier cosa y se maneja con antibióticos de alto espectro, cicloplégicos. El lente de contacto terapéutico es una buena herramienta para erosiones grandes o erosiones recurrentes. Y ojo con esto, que la pseudodendrita es parte normal de la utilización de la córnea, ¿sí? Muchas veces esto se confunde con una queratitis herpética. Y por otro lado, recordar que el parche ya no se usa más para esto, ¿sí? A lo sumo, como decía, se puede usar una lente de contacto terapéutica si el efecto epitelial es muy grande, y eso, bueno, suele dar un buen resultado en términos de analgesia al paciente. Con respecto a las erosiones corneales recidivantes, que a veces tiene un manejo medio complejo, son pacientes que tienen habitualmente algún antecedente de traumatismo, se puede dar también secundaria de algunas distrofias corneales, pero son pacientes que se quejan de puntadas muy intensas, dolor súbito que habitualmente aparece a la madrugada y los despierta, o por la mañana, seguido de lagrimeo, y que ya en el momento que consultan por la guardia, uno lo mira, pero vuelve, el paciente no tiene absolutamente nada, o tiene alguna cosa muy leve, muy sutil en el epitelio que uno no lo puede determinar exactamente qué es. Y bueno, ahí también es fundamental el tema de la anamnesis, hacer las preguntas correctas. ¿En qué momento te aparece del día? ¿Cada cuánto tuviste algún episodio de un traumatismo por una uña, un papel, algo, una punta de la hoja o la rama de un árbol que se te clavó? Eso es bastante característico.
y pueden aparecer años después, ¿sí? Una prevalencia de esto bastante alta, y como les dije, son pacientes que tienen síntomas y quizá en el momento de consulta ya están bien. Y el manejo de esto es como primera línea, cuando uno ya diagnostica paciente que tiene una lesión corneal recidivante, una ceratálica recidivante, se usa el cloruro de sodio del 5%, el muro o el Unaclor. En forma inicial lo podemos indicar por 8 semanas, ¿sí? Habitualmente por la noche. Una alternativa es darle una pomada de cloruro de sodio, que es preparación magistral, da bastante buen resultado. Si eso no, al cabo de 8 semanas no mejora, el paciente recurre una y otra vez con los mismos síntomas, una alternativa es el lente de contacto terapéutico. El muro tiene como objetivo deshidratar, por así decir, el epitelio y permitir el anclaje correcto del epitelio sobre la membrana basal. Ese es un poco el mecanismo por el cual se producen estos episodios. El epitelio se descama solo por la acción mecánica de vaciedad del párpado, entonces son pacientes que consultan una y otra vez por lo mismo y nunca le dan en la tecla. Entonces es fundamental la anamnesis. Si después de 2 meses de tratamiento el paciente continúa con síntomas, se puede utilizar el lente de contacto terapéutico, que se lo deja un mes, se le cambia, se lo deja otro mes, entre 1 y 2 meses, y si persiste a pesar de eso, las alternativas son la micropuntura o hacer directamente un debridamiento epitelial, y como última alternativa hacer magnética, así que será esos tratamientos quirúrgicos. Pero bueno, está bueno saberlo, un poco el algoritmo, porque es una consulta también bastante frecuente. Respecto a las laceraciones corneales, acá ya hay compromiso normal, si son lesiones más profundas, pueden ser de episodio parcial o completo. Siempre, como dije recién, hay que hacer mucho hincapié en eso, descartar que no haya por cuestión especular cuando la lesión es de completo, evaluar si hay seidel o no, si no es necesario ponerle fluoresceína al paciente, en algunos casos uno ya lo puede ver, si queda alguna duda, tiene una lesión chiquita, que es valvulada, y queda cierta duda, tiene buena cámara el paciente, uno le puede poner una gota de fluoresceína, lo ideal sería que sea un frasco nuevo, ¿sí? Estéril. La fluoresceína junta mucho bicho, así que trate de no ponerle una fluoresceína que está ahí abierto mucho, porque el ojo está abierto. Y si el ojo está hipotónico, hipotalámico, no hay mucha duda de que está abierto y está perdiendo, no le ponga ninguna gota, no tiene ningún sentido. Ya sabemos que en estos casos siempre va a haber los casos, así que hay alguna duda, podemos evaluar mucho los signos indirectos, hipotalamia o atalamia, los defectos del iris, de la combinación del iris puede indicar de que sea lo que fuera con lo que se lesionó ese ojo haya atravesado un poquito más atrás, que haya presencia de vitrecámara anterior, obviamente está hablando de que ya hay un compromiso con la ruptura de la cápsula anterior y posterior del cristalino, o que venga justo a través de la zónula, que tenga una ruptura sonular, ¿sí? Y con una hemosis hemorrágica, en el caso de que la lesión se produzca respecto a los traumatismos contusos, motivo frecuente de consulta es el lipema traumático, que también muchas veces nos genera cierta duda cuándo tratarlo y cuándo no, quirúrgicamente, ¿no? El manejo inicial con gotas, hay que controlar bien la presión, obviamente, saber que el 53% de los casos se pueden llegar a asociar a patología del segmento posterior por la severidad del trauma, y habitualmente tiene una resolución espontánea, ¿sí? Pero hay que ir controlándolos, evaluándolos, obviamente de acuerdo a grado, se clasifican del 1 al 4, tiene una tasa de resangrado entre el 3 al 26%, no se aconseja hacer un tratamiento quirúrgico dentro de la primera semana justamente por el riesgo de resangrado. El paciente hay que recomendarle que evite el uso de medicamentos anticoagulantes o antiagregantes, obviamente, reposo a 45 grados, evitar maniobras de Valsalva, etc. Tiene una asociación bastante frecuente con el glaucoma traumático, y inicialmente el manejo es médico con hilos corticoides, hipotensores, y que hay
ocular y mediáticos. El tratamiento quirúrgico se reserva para los casos en los cuales la presión no se puede manejar, ¿sí? O hay un riesgo de prevención hemática de la córnea. El estallido ocular es una lesión muy grave, ¿sí? Con un pronóstico visual muy pobre, ¿sí? Y se produce por una compresión violenta del ojo en la cual, por un acortamiento antero-posterior del ojo, en algún lado cede, y eso es habitualmente en las zonas de debilidad del ojo, que pueden ser reparos anatómicos o en alguna cicatriz antigua de una cirugía previa. En general, pacientes que han tenido una cirugía, un trasplante de córnea, ¿no? Una queratoplastia penetrante, son pacientes frente a un golpe quizás no tan violento, tienen un alto riesgo de tener una licencia de la herida quirúrgica, inclusive a través de la herida de una cirugía de catarata también, o pacientes que han sido operados de catarata hace ya tiempo con una cirugía transcapsular, o no hace tanto tiempo, se les haya hecho una EXE, también es una zona de debilidad. Considerar eso lo mismo que la zona de inserción de los músculos extraoculares, la lámina cribosa y el limbo pterocórneo, ¿sí? Esto obviamente el tratamiento quirúrgico urgente, ¿sí? Hay un riesgo alto de hemorragia expulsiva, ¿sí? Porque el ojo queda completamente hipotónico, tiene un abordaje complejo. La verdad que el ideal de este tipo de pacientes es meterlos en un quirófano con anestesia general. Nosotros no tenemos general en la clínica, lo cual lo tenemos que hacer todo con local, con bloqueos retrovulvares, y un ojo que está en estas condiciones, hacer una anestesia retrovulvar no es tan sencillo, porque el reparo anatómico no está tan claro, el ojo está muy blando, muy hipotónico, le agregamos volumen atrás del ojo, eso aumenta la presión posterior y bueno, está el riesgo de que tenga una hemorragia expulsiva y una autovisceración. Pero bueno, son cuadros en condiciones críticas, ¿no? Y ojo, los pacientes que vienen con un IPEMA traumático, con una quemosis hemorrágica, como se ve en la foto de arriba, porque los pacientes, a veces uno puede decir, bueno, tiene un IPEMA, lo esperamos un poco, lo controlamos, pero en realidad puede estar rota la esclera y hay que hacer una intervención quirúrgica urgente, hacer la peritonía completa, revisar bien todos los cuadrantes y ver si tiene alguna ruptura escleral. En algunos casos, los pacientes tenemos que desinsertar los rectos, tomar los rectos, bueno, son heridas muy complejas y muy difícil preparación. Del manejo fuimos hablando un poco. Lo que son lesiones chicas, autosellantes, en algunos casos hasta lesiones de espesor completo o menores a 1 milímetro, se las puede llegar a observar si el paciente viene con la cámara formada, con una inflamación importante y una herida muy chica, a veces se puede llegar a observar si es una lesión menor a 1 milímetro. En esos casos también se pueden utilizar los adhesivos tisulares, los Veriplas. Después ya con lesiones de mayor tamaño, bueno, obviamente que tenemos que realizar un cierre primario, una sutura. Lo ideal para las lesiones corneales es el daño de ceros. Y bueno, en caso de que haya una lesión ya con pérdida de sustancia, pérdida de tejido, la cual no podemos afrontar los bordes con una sutura, ahí hay que considerar agregarle soporte tectónico al ojo. Entonces, en estos casos se puede utilizar, si tenemos la posibilidad, parches de esclera de banco o microinjertos de córnea, también que sirven para tapar esos agujeros, digamos. Esto es un poco de lo que es ya la sutura de córnea.